Aquí hemos visto que esto no hemos cometido ninguna ilegalidad. Esta moto ha estado antes en circuito, que viene de unas tandas en Valencia, así que ese dato no es nuestro, lo juramos. Peca todo, chaval, madre mía. Y hay bichos, también hay como hormigas voladoras. Lo de esta semana son palabras mayores. Bienvenidos amigos de Supermotor Online. Como veis, vengo acompañado de una auténtica bestia y es la Aprilia RSV4 Factory. Motor 1100, 4 cilindros en V, 217 caballos, un par de 125 Nm y un precio que no llega en total en esta unidad Factory a los 30.000 euros. Así que yo creo que hay bastantes ganas de probarla. ¡Vamos allá! Como siempre, vamos a empezar el análisis por la parte estética y empezamos por el frontal. Un frontal que ya ha pasado, o muy similar, por nuestro garaje con la RS660. Esta RSV4 hereda sus líneas, su frontal es bastante parecido, aunque luego veremos que en la firma lumínica cambiarán algunas cositas, pero el concepto sigue siendo el mismo. Tenemos unas líneas de LED que atraviesan todo el carenado en forma como de U, para luego dejar en la zona central las luces de cruce, para dejar en el centro las luces de larga distancia. En esa parte central que va adornada con esta bandera italiana, no puede fallar. Y por aquí encima tenemos el nombre de Aprilia en este color dorado, en este caso, ya que es el modelo negro que cuenta con esos detalles en dorado, además de las llantas. Más abajo tenemos un guardabarros bastante sencillito, acabado en plástico, con el detalle de Via Racer de Aprilia. Y si vamos más abajo vemos la joya de la corona de esta Factory, que son estos discos, como veis, de un diámetro de 330 milímetros, con pinzas Brembo Estilema, lo máximo que puede llevar una moto de serie, y va acompañado también de unos olis específicos que luego veremos en marcha qué tal se comportan, sobre todo en carretera, obviamente, pero tienen muy buena pinta. Si vamos al lateral, nos encontramos un diseño bastante fino, con unas líneas muy fluidas y que solo es entorpecido para bien por estos alerones que incluye, que sería el detalle en fotografía que más se diferencia de la R660. Pero por lo demás comparten bastantes líneas. Tenemos un depósito bastante grande de 17 litros en este caso. También tenemos detalles en dorado, aunque también añade el rojo de Racing. Aquí, como no, el logotipo de los 54 títulos mundiales de Aprilia. Y aquí llama la atención bastante, ¿no? Y es que tenemos una suspensión pilotada que se adaptará siempre que elijamos nuestro modo de conducción, que tiene hasta modos. Y como veis tiene una pinta ya que te pide mucha guerra. Como veis también los manillares nacen un poquito más abajo de la propia horquilla. Y luego veremos cómo me queda de postura y demás, pero bueno, ya os aviso que no es de las más incómodas del mercado, de sus competidoras, pero sí que te ofrece una postura Racing total. Si seguimos hacia atrás, pues nos encontramos un asiento bastante ancho, plano, no vamos a encontrar un confort exagerado, y de serie solo nos encontraríamos esta tapa, que aunque es algo mullida, no está pensada obviamente para llevar a un pasajero. Tenemos aquí unos aletines que nos harían imposible el transportar a más gente además de nosotros mismos. Para ello, pues como accesorio podemos elegir un asiento que se colocará aquí, bastante más ancho que este, y que bueno, cumplirá con sus funciones, aunque siga siendo un asiento tirando a incómodo. En la parte baja, lo que más llama la atención, como veis, es este escape con un diseño bastante conservador, bastante serio. Es muy grande, obviamente tenemos que catalizar y filtrar los humos de un motor de 1100 centímetros cúbicos de 4 cilindros y por lo tanto no hay mucho que hacer. Aún así me gusta que la salida no sea redonda, que tenga un diseño un poquito más Racing, más agresivo. Y terminamos por la parte baja. Si antes en la parte delantera teníamos una rueda de 120, aquí nos encontramos con un balón de 200 de ancho, una auténtica pasada. Como veis,
algunos compañeros ya se lo han pasado bastante bien antes que nosotros y ya os digo, es un diseño que también en la parte superior comparte el diseño de los pilotos con la 660. Luego en encendido pues queda muy bien porque tienen como doble zona y se ilumina entero a la hora de frenar, y unos intermitentes algo triangulares también con tecnología LED. En cuanto al portamatrículas, nada que reseñar, la verdad es largo, pero digamos que sobresale muy poquito del final del colín, por lo que no parece muy grande, pero siempre le va a quedar mejor cuanto más pegado atrás posible. Y poco más, ahora me subo y veis qué tal me queda. Pues nada, con mi 1,74 llego suficientemente bien. Es verdad que estoy justo al límite para no llegar con las dos plantas, pero bueno, es que el ancho que tenemos en esta moto no busca el confort, obviamente, es una moto para que vayamos siempre en marcha. Como veis, las estriberas también bastante retrasadas, muy postura racing, para ayudar a que el cuerpo entero se eche hacia adelante y consiga una postura que esto sería lo más relajado posible. Luego ya si echamos el culo para atrás nos podremos encajar bien dentro de la cúpula y conseguir ya pues una aerodinámica lo más pura posible. Pero bueno, si vamos a hacer recorridos más de viaje, rutas y demás, podremos encontrar una posición intermedia, digamos, no muy radical, en la que podremos hacer kilómetros casi sin problema. En cuanto al encendido, nada de botones ni nada keyless, llave convencional, y aquí tenemos una pantalla a color TFT. Ya la conocíamos, tiene un aire bastante similar al que encontramos también en las Guzis y, como veis, bastante intuitivo. Tenemos en la zona central el velocímetro digital y luego aquí en la parte alta tenemos la temperatura del motor, y luego aquí nos aparecerán todos los ajustes que hagamos tanto de suspensión como de modo de conducción. Como veis, está ahora en modo Street y mediante la piña derecha podremos activar el modo Sport o el User, en el que veis que va cambiando el anti-wheelie y el control de tracción. En cuanto a las piñas, pues en la piña izquierda tenemos el control de crucero, bastante sencillo, se activa así y luego ya subimos y bajamos velocidad. Estas 4 flechas son para manejarnos por el propio cuadro de instrumentos, y luego ya pues intermitencias, claxon, y aquí tenemos la elección de las luces diurnas o de cruce, el arranque y el botón del modo de conducción. Aquí abajo, que casi no se aprecia, tenemos un más y un menos, uno adelante y otro atrás, que nos va a servir para manejar el nivel de control de tracción y de anti-wheel y demás. Esto nos va a hacer ponerlo a todos los niveles que podamos mediante estas levas que vienen de maravilla. Y nada, dicho esto, creo que vamos a ver qué tal suena esta moto, ¿no? Que esta sí merece la pena. Creo que hay que probarla. Me pongo el casco y empezamos. Comenzamos la prueba de la bestia de Aprilia. Llega la Superbike a nuestras manos y vamos a hacer lo que podamos. La prueba va a ser en carretera abierta, en tráfico fluido, entonces vamos a ver realmente de qué es capaz esta auténtica brutalidad de moto en el día a día, y sobre todo para trayectos de curvas, trayectos urbanos, trayectos de carretera y un poquito de todo. Así que empezamos. Nada más arrancarla he sentido toda la fuerza bruta que contiene en sus 4 cilindros en V. Es un arranque bastante bruto, bastante que asusta. Si no estamos acostumbrados a este tipo de motor, impone y ya te está avisando de lo que es capaz esta Aprilia RSV4. Por otro lado, me ha gustado que en el modo más tranquilo, el modo Street que tiene, de los 6 posibles configurables, la veo una moto dócil. No voy a decir para nada que sea una moto tranquila ni capada, pero sí es cierto que el recorrido del acelerador, la sensibilidad y demás
se hace mucho más sencilla, mucho más amplia para encontrar nuestro nivel adecuado, y la moto, pese a seguir siendo una auténtica RR, nos permite ir a ritmos mucho más tranquilos y suaves, sin sustos, sin tirones ni nada por el estilo, o sea que es muy cómoda de llevar en bajas vueltas. Algunos os preguntaréis si es una moto útil para la ciudad. Obviamente no. Su posición es incómoda para estar todo el rato subiendo y bajando la pierna, estirándonos en los semáforos y demás. Pero bueno, ¿cumple con el cometido? Sí, nos transporta, tiene obviamente una garra y una fuerza que nos hace ir entre el tráfico de manera fluida si hay velocidad, porque en parado nos vamos a volver con ella un poquito torpes. ¿Por qué? Pues porque no se llega bien con las piernas rectas al suelo, porque el ángulo de giro es un poquito limitado y porque al final la postura nos hace ir más bien pensando en tirar y no pararnos nunca, que en andar jugando entre el tráfico. Por lo demás, yo os digo, pues si no tenemos otra opción y esta es la moto de tus sueños y la quieres para todo, te va a llevar. Y obviamente conseguirás un consumo por debajo de esos 10 litros sin problema, pero no es la moto adecuada, como ya sabrás. Pero aquí lo que importa es cómo se comporta en carretera. Pues bien, se comporta que asusta. Es una moto que va sobrada de todo. No nos hace falta esta moto. Pero bueno, para eso están los sueños, para tenerlos o perseguirlos y conseguirlos. Entonces, en carretera abierta, carreteras de curvas, es una auténtica bestia. No tiene error por ningún lado. Su suspensión, firmada por Öhlins, es una auténtica pasada. La moto va como una tabla, la moto no cambia, aunque cambie el terreno. Hablo de terreno en si es un poco más regular o no el asfalto. Su frenada también es una auténtica brutalidad. El sistema Stilema de Brembo nos hace parar la moto de manera brutal. Desde altas velocidades nos para en seco. La suspensión delantera trabaja muy bien para no sentir ese golpe de la frenada y seguir con una estabilidad asombrosa. Y bueno, lo que os digo, el cambio de direcciones y demás, el reparto de pesos, se hace de maravilla. Es súper sencilla de llevar y súper peligrosa si no tienes las manos adecuadas, porque es una moto que nos hace sentir que somos pilotos y que podemos siempre tirar más, y hay que tener mucho cuidadito, pero es una auténtica bestia. La sencillez con la que han terminado toda la parte de diseño la hace una moto que aparenta ser más pequeñita, muy similar a la RS 660, y tendríamos que ponerlas una al lado de la otra para hacer una diferenciación clara. Obviamente los discos de freno son mucho más grandes, la rueda trasera es de 200 de ancho, tiene cosas obviamente, y el que sabe de qué moto estamos hablando, pero han conseguido una sensación de ligereza y no sé, es compacta la moto, y eso la hace parecer menos de lo que en realidad es. Pero no olvidemos, tiene 217 caballos para una cilindrada de 1100 centímetros cúbicos y es una auténtica pasada. Una de las cosas que más me ha gustado es la inclusión del sistema de Quick Shift, tanto para subir como para bajar de marcha. Es muy suave, muy sencillo de manejar. Si vamos a ritmos lentos, ya lo comenté con otro sistema que he probado en Aprilia similar, hace el cambio de marcha de manera lenta, como si embragáramos tranquilamente, y si vamos a regímenes altos, a 10.000 vueltas o las que consideremos, lo va a hacer muy rápido. Es una auténtica pasada y nos hace ir enlazando marchas y encadenándolas de manera muy veloz, y eso nos juega a favor para una conducción deportiva. Y luego, si pensáis en hacer largos recorridos, trayectos por autovía largos, aunque ya sabéis que esta moto se disfruta más con curvas, tenéis que saber que es una moto que no es muy cómoda, pero una vez que vas acoplado en ella, sientes parte de la moto y puedes hacer bastantes kilómetros sin mayor problema. El límite lo va a poner su depósito, con una capacidad que está en la media del segmento, y que nos va a permitir, dependiendo mucho de nuestro tacto del gas, nos va a permitir hacer unos 200 kilómetros si tenemos cuidadito. Si no, va a estar un poquito más limitada y va a depender, como ya decía, mucho de nuestra mano derecha. Es curioso, por último, como el bramido de esta moto cuando arrancamos y cuando vamos a baja
Pues hasta aquí la prueba de esta bestialidad que nos ha traído Aprilia, muchas gracias. Es la RSV4 Factory y qué decir, cómo sacarle una pega. La pega puede ser que te equivoques a la hora de elegirla si la quieres para el día a día, para ir a trabajar. Obviamente esta moto está pensada para mucho más que ciudad, incluso mucho más que carretera abierta. Es una moto pensada por y para el circuito. Teniendo eso claro, tenemos una moto con una parte de ciclo al nivel máximo que se puede tener, una calidad de frenada increíble, unas suspensiones que se adaptan perfectamente, un motor que rinde y que asusta y que no para de subir hasta muy arriba, hasta las 13.000 vueltas, no para de dar alegrías y guerra, y todo ello en un diseño propio de Aprilia que sigue marcando sus propias líneas para no asimilarse al resto de sus competidoras y que la hacen una moto con ese extra de exclusividad. Así que yo creo que es un modelo redondo que parte, no olvidemos, desde los 22.000 euros aproximadamente en su acabado normal, el RSV4, tiene el mismo motor, lo que cambian son los ajustes de centralita y el equipamiento de los Öhlins y los Stilema de Brembo, pero por lo demás es el mismo motor. Y si queremos dar un saltito y tener una moto más exclusiva, ya tendremos que acercarnos a los 29.045 euros ahora mismo a precio de tarifa, sin descuentos ni nada, para tener esta auténtica joya. Así que nada más, agradecer al Grupo Piaggio la cesión de esta moto y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, a darle un buen like al vídeo si les ha gustado y también podéis activar la campanita para recibir las notificaciones. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis el artículo escrito de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!